Hola a todos, es un gusto tenerlos por aquí. Yo soy Brenda Tapia y hago parte del equipo comercial en Actio. Es un placer darles la bienvenida a este webinar con el tema Gestión de riesgos empresariales, de riesgos fragmentados a inteligencia de riesgos empresariales. Hoy vamos a hablar de un reto real para muchas organizaciones. Aunque la gestión de riesgos existe, en muchos casos sigue desconectada de las personas, de la operación y de los espacios donde realmente se toman decisiones. Porque gestionar riesgos no debería ser un ejercicio aislado ni algo que viva únicamente en matrices o reportes. A medida que aumenta la complejidad operativa, se vuelve cada vez más importante que los equipos y líderes de operación se apropien del riesgo, lo integren y lo conviertan en parte natural de la ejecución. En esta conversación vamos a explorar cómo evolucionar desde una gestión fragmentada hacia una verdadera inteligencia de riesgos empresariales, donde la tecnología y la inteligencia artificial ayudan a fortalecer el compromiso de los equipos, mejorar la consistencia de la gestión y generar decisiones más oportunas y mejor informadas. Es un gusto presentar a quienes nos acompañan hoy. Tenemos a Karen Echeverría, directora de Actio Latam y consultora en metodologías de gestión, con más de 15 años de experiencia, ayudando a organizaciones en América Latina a sistematizar procesos y conectar estrategia, desempeño y gestión de riesgos a través de la tecnología. También nos acompaña Nancy Palomares, líder comercial en Actio Latam. Ella es especialista en transformación estratégica con tecnología SaaS y venta consultiva B2B, con amplia experiencia en analítica, planeación estratégica y acompañamiento a organizaciones para convertir objetivos en resultados. Además, durante la sesión tendremos una demostración guiada para aterrizar este tema en la práctica y mostrar cómo la tecnología puede ayudar a fortalecer la gestión de riesgos. Antes de comenzar, los invitamos a dejar sus preguntas en este chat. Los iremos retomando durante la sesión. Yo misma estaré pendiente por aquí, así que si quieren profundizar en el tema, conocer más sobre nuestras soluciones o conversar sobre cómo se lleva a cabo en la práctica en su organización, yo les estaré apoyando. Y hacia el final compartiremos un formulario feedback. Les agradecemos mucho su apoyo para completarlo, pues nos ayuda a seguir mejorando estos espacios. Y al llenarlo recibirán su certificado de participación vía correo electrónico. Ahora sí, una vez más, gracias por acompañarnos y comenzamos. Adelante. Gracias, Brenda. Gracias, Brenda, por la intro. Oye, Brenda, y te voy a pedir un favor enorme, que estemos al pendiente de cualquier pregunta que hagan nuestros invitados el día de hoy, porque tengo un temita aquí con el Teams y no puedo ni compartir pantalla ni ver. Te voy a pedir ese favor. Claro que sí. Muchas gracias, Brenda. Por la presentación. Y Nancy, qué gusto verte. A mí me encantan, yo lo repito siempre, pero me encanta tenerte en los webinares porque como lo dijimos en el webinar pasado, la motivación de estos espacios pues es traer contenido de valor a nuestros clientes, a nuestros prospectos. Y a veces el contenido es un tanto denso, quiero decirlo, sí. Tenemos muchos temas que ver, pero cuando vienes tú, todo se aterriza. Y entonces me encanta hablar de la realidad que se vive en el día a día. Tú estás todos los días sentadas con empresas de toda Latinoamérica. En ocasiones me invitas, estamos juntas y pues palpamos, ¿no? Es como súper notorio hasta hablando un tanto como emocionalmente, ¿no? Cuando tienen mil dolores y problemas que proponemos solucionar con nuestras soluciones. Y el tema de hoy me encanta que estés aquí y me encanta el tema porque habla de cómo conectar a los colaboradores de la primera línea en la gestión de riesgos. Conectarlos a la estrategia, conectarlos a todo el ecosistema que siempre tenemos que estar viendo. Y pues muchas gracias, Nancy. Gracias por invitarme, Karen. Muy buen tema. Desde que lo leímos dijimos, creo que cae muy bien este tema para nuestro público y para la gente que siempre está con nosotros acá.
cae muy bien, Nancy, y el tema de la gestión de riesgos en Latinoamérica es un tema importante que hay que traer bajo la mesa porque tenemos la percepción que la gestión de riesgos solamente se vive ahí por ahí en un comité de riesgos que sabemos que existe, ¿no? Pero, y así lo pensamos. Cuando pensamos en gestión de riesgos, pues nos imaginamos las matrices, las auditorías, ¿no? Que tenemos encima. Em, cuando los riesgos, la gestión de riesgos, Nancy, pues están abajo, ¿no? Están en la operación, están en el día a día. em, y algo muy interesante que está ocurriendo hoy, ¿no? Es que pues las organizaciones ya no pueden gestionar riesgos solamente desde un área corporativa, ¿no? O desde un comité, como lo acabamos de decir, ¿no? Necesitan involucrar a toda la organización, porque estos problemas no empiezan en el alta dirección, Nancy, ¿no? Empiezan abajo, empiezan en las pequeñas, a lo mejor señales que alguien vio en un control que no le hizo mucho clic, pero pues a lo mejor la persona no conectó con que eso podría implicar en algún riesgo materializado, ¿no? A lo mejor en riesgos que sí existían, pero que estaban por ahí dispersos en un correo, en la minuta de alguna reunión, ¿no? O muchas veces lo vemos en la experiencia de las personas, Nancy, ¿no? Y por Ujú, ahí sí. tenemos el ejemplo de un cliente, ¿no? Que un gestor tenemos por ahí un gestor de riesgos con 20 años en el cargo, ¿no? Entonces imagínate toda la experiencia que acumula esta persona y que muchas veces es difícil bajarla, ¿no? Es como decir, ay, existe esto, pregúntale a él es el que sabe que lo ha vivido y cómo podemos contener esto, ¿no? Entonces, Claro. en este webinar, Nancy, me gustaría darle un gran espacio, sí a la herramienta, sí a la tecnología, pero más que hablar de esto, hoy quiero hablar de cómo vamos a lograr conectar esta estrategia con la operación, con las personas, para poder construir organizaciones mucho más resilientes, mucho más ágiles para la entrega de resultados y sobre todo mucho más preparadas para reaccionar antes de que los riesgos se conviertan en una crisis, ¿no? Gestionar riesgos, no gestionar crisis, lo que Así hablamos es. todo el tiempo, Nancy. Entonces, antes de pasar a la tecnología, que me gustaría que le diéramos foco a eso, en Ujú. este ejercicio práctico de cómo conectar todo esto de lo que acabo de comentar en una herramienta que va a facilitar todo esto, me gustaría que me apoyaras a transmitir las diapositivas. Por Ya, favor, ya por ahí están viendo tenemos. mi pantalla ya. Ya estoy Ya, compartiendo, Karen. perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Sino que las organizaciones hoy en día gestionan riesgos, ¿sí? Pero bajo múltiples, lo que llamamos dominios, ¿no? Ujú. Em, no solamente son los riesgos operacionales a los que tenemos que estar atentos, tampoco solamente los riesgos estratégicos, ¿no? Entonces, como estamos viendo ahora en la imagen, o sea, ya los riesgos no vienen de un solo lugar, ¿no? Están de alguna manera distribuidos en toda la organización. Y a lo mejor un problema operativo, por ejemplo, puede convertirse de manera muy rápida en un problema financiero o en algún Ujú. problema reputacional o en algún Legal. riesgo legal estratégico. Ahora, hablamos aquí mira en este mapa, ¿no? Cómo cada área pues vive distintos riesgos, ¿no? Pero todo esto termina impactando los mismos objetivos. Imagínate qué complicado, ¿no? La comunicación entre las diferentes áreas, ¿no? Para estarse retroalimentando de estos riesgos y trabajando en ellos, ¿no? El gran reto de todo esto que estamos viendo es pues lograr visibilidad, ¿no? Una visibilidad integral de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Por aquí vemos riesgos relacionados con el marco ESG, riesgos por compliance, riesgos estratégicos, riesgos financieros, riesgos operacionales, riesgos por tecnología y ciberseguridad, Ujú, que sabemos que pues hoy en día también muchos llegan a nosotros únicamente para cuidar ciertos tipos de riesgos, ¿no? ujú. Em, y también existe un problema al tener una gestión dispersa de todos estos dominios, ¿no? Em,
existe un problema, más allá también de la retroalimentación que pueden existir en las diferentes áreas, ¿no? Existe un problema, Nancy, porque muchas veces también cada área trabaja bajo diferentes metodologías para la gestión de riesgos, ¿no? Y entonces también lo vemos hoy en día, que llegan clientes y me dicen, mira, te presento a Raúl, por poner un nombre. Te presento a Raúl, él es el experto en riesgos operacionales, utiliza esta matriz, tiene este tipo de controles, evalúa bajo esta metodología sus riesgos. Pero también te presento a María, que aquí está para los riesgos estratégicos, también ve un poco de riesgos de compliance, pero el experto de compliance es otra persona. Entonces, cada área ve los riesgos bajo sus propios ojos, ¿no? Y entonces, imagínate cómo llevas eso, ahí sí, a la alta dirección, Nancy. Si tienes un riesgo crítico en una área y un riesgo de nivel bajo en otra área, para la alta dirección, si hay metodologías diferentes, ¿cómo lo vas a mirar? Es complicado, ¿no? Es complicado. Sí. Entonces, ¿Cuál está bien mirada? ¿Cuál está bien mirada? O simplemente tendría a lo mejor que, además de presentar el nivel de riesgo que estoy ahora, pues tendría que hacer una presentación muy detallada de la metodología y cómo lo estoy midiendo para que entonces la gente diga, no, esto sí está muy crítico, esto no está tan crítico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Podemos pasar a la próxima diapositiva, ¿no? Entonces aquí vemos estos frentes, Nancy, que tenemos, ¿no? Tenemos alta dirección, ¿no? Que son quienes definen este apetito del riesgo, quienes van a evaluar constantemente la exposición, quienes van a marcar las directrices para poder mitigar los riesgos, para poder, y que ven al final, ¿no? Como un one page, ¿no? De qué es lo que está pasando en mis riesgos, ¿no? Después tenemos los departamentos, como estamos viendo en el segundo nivel, a los departamentos de gestión de riesgos, que, ojo, la experiencia nos dice, Nancy, que no todas las organizaciones tienen un departamento de riesgos empresariales. No todas las organizaciones lo tienen. Cuentan probablemente con un comité. Hemos visto muchas veces también terciarizar el servicio de riesgos, ¿no? Tener un consultor. Tener un consultor. ¿Y qué más vemos, no? Que los riesgos solamente se tocan en auditorías, solamente, ¿no? Y cuando están en algún proceso de certificación, en algún cumplimiento, ¿no? En algún cumplimiento, o solamente decir, sí, gestiono mis riesgos, check, porque necesito hacerlo, porque si no lo hago, pierdo mi ISO, pierdo alguna certificación, y entonces tengo sí o sí que acompañarlos, ¿no? Entonces, bueno, hablando de estos niveles, tenemos alta dirección, tenemos el departamento de gestión de riesgos, que digo, efectivamente, el departamento de gestión de riesgos, si es que existe, ahí se concentra todo, la mayoría. Se concentran las matrices, porque estamos hablando que podrían tener diferentes matrices, ¿no? Ahí se crean las taxonomías, estas clasificaciones que más adelante las vamos a ver cómo podemos mirar estas taxonomías en la plataforma y pues de alguna manera centralizar los riesgos. Centralizar los riesgos. Pero ¿qué pasa con la gestión? ¿También está centralizada? Sí, en muchos casos sí. Vemos así. Están en el caos ellos, están en la crisis constante detrás del resultado, detrás de cómo lo puedo monitorear y comprometer a las personas. Claro, en esto, ¿no? y a ver, y hay que hablar de algo. O sea, el área de riesgos nos va a dar el framework, nos va a dar metodología, pero no nos va a ayudar a analizar el riesgo a profundidad como lo va a hacer el dueño del riesgo, Nancy, ¿no? El propio. ¿Quién está ahí? Quien está ahí es quien va a decir, a ver, ¿qué me causa este riesgo? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Este control está bien definido? ¿No está bien definido? ¿Realmente está impactando? ¿No? Entonces, son estos colaboradores de primera línea que para mí son como el soporte, ¿no? De toda la gestión de riesgos. Es donde debemos de poner énfasis, ¿no? Y bastante interés en la cultura de riesgos. Aquí es donde se ejecutan las acciones de mitigación. Aquí es donde se evalúa, ¿no? El impacto realmente que están teniendo los riesgos en la organización. Quienes escalan realmente cualquier riesgo identificado.
quienes reportan incidentes. Entonces, esta primera línea, Nancy, para mí es core en la gestión de riesgos empresariales e infelizmente está aislada. Está aislada en esta gestión. Entonces, esto es un esfuerzo de equipo. El involucrar a estos colaboradores pues va a fortalecer, ¿no?, la resiliencia en todos los niveles, no solamente en este nivel. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Claro que sí. Sin embargo, existen desafíos, Nancy. Existen desafíos para poder incorporar a esta primera línea, ¿no?, a una gestión de riesgos integrada. A pesar de que están más cerca de los riesgos, ¿no?, pero pues más alejados del proceso de gestión integral. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente hay una baja percepción del riesgo, ¿no?, como parte del trabajo diario. O sea, en qué momento el colaborador se detiene a decir, esto puede ser un riesgo, ¿no? Lenguaje, formato y metodologías. También esto es un problema que no solamente lo vemos en la gestión de riesgos, los vemos en general en las organizaciones, que es esta fragmentación de sistemas, ¿no?, múltiples softwares, formatos. Entonces, tenemos a colaboradores utilizando un software para una cosa, un software para otra cosa, otro software para otra cosa. Entonces, también el lenguaje y las metodologías suelen ser complejas, ¿no? El tiempo limitado, ¿no? Pues en la operación sabemos que vivimos corriendo, ¿no? Entonces, el reportar riesgos puede ser un desafío. Miedo a señalar culpables, ¿no? El decir, es que por allá hay un riesgo, pero ¿qué crees que no es mío? Es allá, ¿no? Falta de retroalimentación, herramientas desconectadas, como ya lo vimos. Ahorita sí, así. Está aquí hablando Maribel. Los riesgos se mitigan, pero no se pueden desaparecer, ¿cierto? Esta es la pregunta en las implementaciones, Maribel, Sí. porque tenemos por ahí eliminar riesgos, y yo siempre digo, bueno, por ahí dicen que los riesgos nunca desaparecen, ¿no? Los podemos mantener a raya. Yo considero que sí, los riesgos no se mitigan, no se eliminan. Pero bueno, como dice Wilber, tenemos un riesgo residual que vamos a ver justamente cómo también esta herramienta que vamos a ver propone también un riesgo residual bastante objetivo, ¿no?, basado en la efectividad que podemos estar teniendo en los controles de dichos riesgos, ¿no? Pero bueno, dificultad para traducir y pues falta de disciplina, ¿no? Un involucramiento no sostenido, ¿no? Entonces, estos son algunos desafíos que tenemos al poder involucrar a los colaboradores de la primera línea en la gestión de riesgos, lo cual el uso de nuestra plataforma, Nancy, como lo vamos a ver, ayuda a aliviar estos desafíos, estos dolores que tenemos para poder integrarlos a la gestión de riesgos. Podemos pasar Para a la eso fue siguiente. diseñada precisamente. Para eso fue diseñada, ¿no? Esta herramienta, voy a hacer un pequeño paréntesis, esta herramienta, y bueno, para hablar de nuestras soluciones de manera muy particular, pertenecemos a un grupo consultor. Entonces, esto sí o sí nos obliga, Nancy, y lo comentamos siempre, nos ha obligado sí o sí no solamente a desarrollar tecnología que busque la sistematización, ¿no?, que busque el que nuestros clientes pasen a lo mejor de una hoja de cálculo a un Tal cual, sistema. ¿no? Solo Así es. cambien de lugar. No, nuestra solución, ¿no?, y nuestro ecosistema, ahorita estamos hablando de riesgos, pero contamos con todo un ecosistema de gestión corporativa, lo que busca es la madurez en la gestión de las organizaciones. Entonces, para lograr esa madurez, incorporamos metodologías en nuestras herramientas. Entonces, hablando de este módulo de gestión de riesgo, Actio se dio a la tarea de hacer un estudio minucioso del marco COSO, de la ISO 31000 y de las principales normativas en cuestión de gestión de riesgos para poder desarrollar una herramienta flexible, sumamente flexible, que se pueda adaptar a estas metodologías, a estos marcos, y que entonces las organizaciones pudieran fortalecer y madurar su gestión con el uso de la herramienta.
¿no? Teniendo un marco confiable, claro. Teniendo un framework confiable, estructurado, integrado, estandarizado, en donde un director general, por ejemplo, pueda mirar en una sola vista todos los riesgos, independientemente de su naturaleza, la exposición al riesgo que estoy teniendo y los impactos financieros generados, ¿no? De acuerdo al tratamiento de riesgo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué reducciones estoy logrando a partir del tratamiento que estoy dando a mis riesgos? Para esto, ¿no? Entonces, la herramienta se flexibiliza para poder lograr una configuración de acuerdo a la organización. Entonces, ojo, estamos hablando, Nancy, que esta herramienta puede ser adoptada por organizaciones con nula o muy baja madurez en su gestión de riesgos. Sí, también, claro. O comenzar su madurez, que la misma herramienta te va a proponer estos diferentes niveles, o organizaciones ya con una gran madurez, ¿no? Como el caso de para mí, el cliente top de riesgos ahorita que tenemos, y si César anda por aquí, sí, te presumo todo el tiempo, Colbún, en Chile, ¿no? Que bueno, riesgos, 8 disciplinas de riesgos en la plataforma, comenzando a trabajar para un agente de riesgos. Entonces, o sea, ya es una madurez diferente, pero aún así el software hace fit totalmente con esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de un lado y qué tenemos aquí? Tenemos los insumos, ¿no? Que tienen los insumos que voy a necesitar para una gestión integral de los riesgos empresariales. Uno va a ser pues mi estrategia y los objetivos, que también para eso tenemos nuestro módulo de estrategia, donde vamos a plasmar nuestra estrategia y va a ser posible conectar los riesgos con objetivos estratégicos, con indicadores, con proyectos. El apetito al riesgo, ¿no? Que eso va a ser definido por la organización, sus procesos de operaciones y así como los requisitos regulatorios que tenemos con cumplir, ¿no? Una gestión integral de riesgos empresariales, ¿qué es lo que me va a permitir, Nancy? Además, y que todos estos puntos, así como los estamos viendo aquí, los vamos a tener incorporados en la herramienta. Identificación de riesgos, su análisis, la evaluación de riesgos, su tratamiento, los controles, diferentes tipos de controles, no conformidades de los controles, planes de acción de no conformidad, incidentes, riesgos materializados, ¿no? Con planes de contingencia listos para activarlos en caso de que un riesgo se materialice. Entonces, es como tener, decía, este framework listo para poder recibir estos insumos. Y entonces, ¿qué beneficios tenemos, Nancy? Pues mayor visibilidad de los riesgos. Como ya hablamos, en una sola página voy a poder mirar todos mis riesgos. Mejores decisiones, obviamente, Nancy. Acciones mucho más proactivas, y esto también lo vamos a lograr con la incorporación de inteligencia artificial en nuestra solución, ¿no? Tenemos una inteligencia artificial proactiva, ¿no? Que va a estar mirando recursos metodológicos, que va a estar mirando acervo de la propia organización para poder dar respuestas totalmente alineadas al entorno de la organización. Vamos a integrar a las áreas, ¿no? Justamente a favorecer que estos colaboradores de primera línea tengan una participación proactiva, activa en la gestión de riesgos, ¿no? Una gobernanza mucho más sólida, ¿no? Y basada obviamente en mejores datos. Y pues alineación con la estrategia, y que esto ya lo vemos sí o sí en estos tiempos, Nancy, ¿no? O sea, la contratación en combo de estrategia más riesgos de nuestros módulos ya es un must, ¿no? Ya nadie planifica sin tener los riesgos aquí, ¿no? Y pues y es importante también ver cómo están impactando los riesgos a los resultados, ¿no? Entonces, lo que busca el software y lo que incorpora es una metodología estandarizada, ¿no? Con fundamento integrado de datos. La confiabilidad de datos en tiempo real, pues va a ser importante también, sí, la automatización y la incorporación de inteligencia artificial para lograr una gobernanza y trazabilidad impecable. Así. Así es. Pasamos a la siguiente. Y solamente un comentario al calce de lo que acabas de decir. Es algo que muy comúnmente mencionan. Vienen a buscar una herramienta de riesgos, conversamos sobre las posibilidades de la herramienta, las conexiones y demás.
y varias veces han comentado, no había visto una herramienta que pudiera conectar de verdad con estrategia. Todas dicen, tenemos la posibilidad de conectar, pero no que lo pudieras conectar de verdad en la estrategia y ver ahí el enlace, estando en riesgos con un elemento de estrategia o estando en un elemento de estrategia y ver una conexión con riesgos. A pesar de que sabemos que forman parte uno del otro y que se impactan, es complicado encontrar un software que lo pueda mostrar así, ¿no? Que pueda encontrar estas sinergias, Nancy, ¿no? Sí. Y vamos a ir, me gustaría que en la presentación técnica que en donde vas a mostrar la herramienta, Nancy, diferenciemos muy bien estas líneas, ¿no? Vamos a irnos. ¿Cómo participa la primera línea en la herramienta? ¿No? ¿Cómo participa una dirección o una gerencia de riesgos, ¿no? O el área específica de riesgos. ¿Y qué ve la alta dirección, Nancy? ¿Qué ve la alta dirección? Veamos estas tres miradas, ¿no? Claro que sí. No lo veamos, que quede muy claro, ¿no? La participación que puede tener cada uno de los frentes. Bueno, termino con esta diapositiva, Nancy, solamente para que miremos dentro de este ciclo, o a mí me gusta llamarle esta jornada de gestión de riesgos, ¿no? También en donde podemos tener apoyo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tenemos nuestro mapeo de procesos que podemos especificar en la herramienta, podemos enlistar todos estos procesos, ¿no? Con procesos, subprocesos, hacer la identificación de riesgos y relacionarlos con estos procesos. En esta identificación de riesgos, también tenemos inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial también puede ayudarme a identificar nuevos riesgos que a lo mejor no estoy mirando, Nancy, ¿no? O a lo mejor analizar algún riesgo que sí está identificado, pero está mal planteado. Entonces, esta identificación de riesgos, aquí hay conexión con inteligencia artificial, importante. Análisis, que lo vemos 3, y aquí pido una disculpa por un error de ortografía que estoy viendo en este momento, que portugueseo aquí la traducción. Causas y consecuencias. Causas y consecuencias, análisis. Esto a mí, tengo dos pantallas favoritas, tengo dos funcionalidades favoritas en el módulo de riesgos. Uno, pues tú sabes cuál es, Nancy, ¿no? Que para mí es una pantalla contundente, que son los elementos afectados, ¿no? Que en donde vemos toda esa taxonomía, ese proceso, y esto les decía, vemos toda la exposición de la organización, sus impactos financieros. Esa es una. Pero para mí, o sea, si me preguntas, ¿con qué funcionalidad este módulo no sería el mismo? O sea, para mí, ¿qué es el core? Es el análisis Bowtie que tenemos en la herramienta, ¿no? Y lo voy a contar con una pequeña anécdota, Nancy, de una implementación que tuvimos con una organización en Colombia. En el momento de implementar esta herramienta, nuestra herramienta gestión de riesgos, la organización se dio cuenta que más del 50% de sus controles eran, no quisiera decir basura, pero no movían la aguja, Nancy. O sea, la gente estaba trabajando con más de la mitad de los controles sin que estos controles realmente estuvieran impactando a los riesgos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la plataforma de Actio, en este módulo, nos permite hacer un análisis de causas y consecuencias. ¿Qué está causando mi riesgo? ¿Qué lo puede causar? ¿Qué consecuencias puedo tener? Pero los controles van a quedar atados tanto a las causas a las consecuencias, Nancy. Entonces, esto va a apoyar a que si yo defino un control, realmente ese control preventivo, por ejemplo, va a estar atacando una causa de riesgo. Entonces, voy a tener una mejor definición de los controles en cuestión de cantidad y calidad, ¿no? Además, ¿no? De los add-ons que tenemos, ¿no? Acerca de las pruebas en los controles, y que van a ayudar también de manera ahí también más madura, ¿no? A trabajar con controles. Entonces, causas y consecuencias de los riesgos, importantísima. Para mí es una funcionalidad core, pero amarrada a controles. No solamente es analizar causas y consecuencias, es amarrarlo a controles. Y también tenemos, tanto para identificar causas y consecuencias como para identificar controles, tenemos apoyo de la IA, ¿no?
La evaluación de riesgos también es otra cosa que me encanta. En la herramienta ya propone una evaluación de riesgos que puede ser configurada de esa manera o no. A mí me gusta proponer también en algunas implementaciones con clientes, con ciertos clientes, propongo esta configuración que es a partir de la efectividad de controles, disminuye el riesgo residual, lo cual lo hace muy objetivo. No queda el decir, ay, sí, ahora mi riesgo sí está menos crítico. Está menos crítico, ¿por qué? ¿No? Entonces, esto se vuelve mucho más objetivo. Obviamente, el tratamiento de riesgos, todo el plan de acción de mitigación. Tengas acciones por planes de contingencia, por tratamiento a un riesgo, por un control no conforme, acción de una reunión de comité de riesgo, todas las acciones las tienes consolidadas en un lugar para darles acompañamiento, ¿no? Entonces, esto facilita el monitoreo de planes de acción, para lo cual también tenemos IA que nos puede proponer incluso ajustes, ¿no? O propuestas a nuestro plan de acción, ¿no? Y la parte de reportería, que hay alta dirección, pues va a tener una cantidad de tableros, reportes ejecutivos, en donde en una sola página va a poder ver todo el desempeño de su gestión de riesgos, ¿no? Más algunos otros servicios que también estamos implementando con Colbún, por ejemplo, también, además del desarrollo de la gente, estamos trabajando analítica, ¿no? Con riesgos, ¿no? Entonces, es traer también tableros mucho más personalizados, profundos, para poder entender los riesgos, ¿no? Pero bueno, nuestra herramienta, pues, tiene el foco en la gestión. Y me gustaría quedarme aquí. Espero que con todo esto que platicamos, Nancy, haya quedado claro el valor y lo que puede aportar el módulo a la gestión de riesgos. Y ahora me encantaría que viéramos en la práctica cómo se ve todo esto, Nancy. Y aquí prometo no Sí. interrumpirte mucho, solamente No, me si ya tienes no, que interrumpir si ya para no me seguir. aguanto más, te interrumpo, pero voy a tratar que no, e incluso voy a apagar mi cámara para poder agilizar la transmisión de la imagen, pero aquí estoy, Nancy, no me voy. Estaba leyendo preguntas, pero creo que ya las respondimos, ¿verdad? Sí, nada más Sí, de Maribel. Sí, Perfecto. sí. gracias. Gracias, Bren. Bueno, pues después de todo este repaso por lo que puede ser para una organización la gestión de riesgos, algo que vemos comúnmente, Karen, que has de recordar, es que muchas veces nos busca el área de gestión de riesgos, ¿no? Y quiero una herramienta que me ayude porque estoy vuelto loco, no sé cómo hacer que las áreas me pase la información, tenemos algo de desorganización, todo lo tenemos en Excel, etcétera. Y entonces es en donde encontramos esta necesidad de alinear a la parte directiva, a la parte de gestión de riesgos, pero sobre todo a la parte operativa, que son los dueños de la situación, son quienes están en el día a día en medio de estos procesos, ¿no? Como ustedes ya saben, tenemos toda una plataforma de gestión y como platicamos ahora mismo en la conversación, tenemos la posibilidad de integrar gestión estratégica con gestión de riesgos, que es un gran plus de la herramienta, ¿no? En la posibilidad de poder conectar esta información. Entonces, también recordarles mientras estamos ingresando a la herramienta que estamos en servidores de Google Cloud, lo cual nos da pues una buena disponibilidad de la información. Voy a quitar mi cámara para agilizar mi compartido de pantalla. Y Karen, como me solicitaste, vamos a comenzar desde cómo la herramienta puede ayudar a la parte de operativa. Las personas que están como encargadas de los procesos, las que están en el día a día trabajando con esta parte de riesgos. Y me gustaría empezar desde este dashboard, que puede ser una pantalla que configuremos como predefinida, como la primera pantalla al iniciar sesión. Se llama Dashboard Individual. En esta pantalla, los usuarios gestores, digamos, esta gente de primera línea, va a poder tener acceso a todos los riesgos que estén a su cargo, a revisiones de control pendientes, a sus evaluaciones de riesgo, acciones de su área, acciones atrasadas.
de tal forma que en un clic podamos llegar a las áreas que requieran atención. No necesitamos navegar entre Exceles, entre planillas y demás. Por ejemplo, yo acá me acaba de dar la bienvenida al software, estoy en el módulo de gestión de riesgos y voy a entrar a ver mis riesgos. Desde aquí, la persona puede comenzar a gestionar sus riesgos y vamos a entrar a uno de ellos para ver de qué manera la herramienta nos puede ayudar. Voy a entrar a un riesgo que es bastante común en las organizaciones, lamentablemente, que es un riesgo de morosidad. ¿Ok? Voy a repasar un poco por lo que ya platicamos, ahora aplicado a una tecnología. En el software nosotros podemos tener toda la información referente al riesgo, desde las personas responsables o grupos responsables de este riesgo, el área, el estatus del riesgo. Podemos aquí configurar con qué matriz se va a estar monitoreando, fechas de inicio y término, algunos otros datos e incluso campos personalizados en el caso de que ustedes tengan algunas otras clasificaciones o subclasificaciones de riesgo. Como Karen lo mencionó, podemos crear dentro de la herramienta planes de contingencia con un listado de acciones precisas que tenemos que poner en marcha en caso de que se dé una materialización. Y en este lado la estaríamos configurando, así como los elementos vinculados que nosotros podemos conectar con la herramienta SEA de estrategia. Si se dan cuenta, yo en esta base estoy conectada a la herramienta de estrategia. Es por ello que yo puedo vincular desde aquí con indicadores, proyectos y objetivos estratégicos y marcar alguna relación de este riesgo con esos elementos. Si no fuera el caso, yo puedo crear elementos afectados, que será esta taxonomía de procesos, este mapeo que podemos crear dentro de la herramienta para alinear riesgos a diferentes elementos, como pueden ser a lo mejor un software, activos, procesos, etcétera, ¿no? Ahora lo vamos a ver con algunos otros ejemplos. Entonces, avanzando en la gestión o en la jornada de riesgo, como lo mencionaba Karen, comenzamos con el análisis del riesgo a través del Bowtie. En esta metodología nos permite el software relacionar causas y consecuencias para poder gestionar de mejor manera un control. Una buena práctica es asociar estos controles. Aquí abajo, aquí vemos el esquema, aquí abajo podemos ver el listado de causas, consecuencias y controles asociados a este riesgo. Asociaremos como una buena práctica algunos controles vinculados a causas, pues para reducir la probabilidad de una materialización. En este caso, asociaríamos o marcaríamos una relación entre control y una consecuencia. En caso de una materialización, ya sería para minimizar o reducir, intentar reducir el impacto de esta materialización. ¿Ok? En estos casos, bueno, durante el periodo de configuraciones iniciales e implementación, habremos cargado algunas causas y consecuencias, probablemente ya en un inicio, y podremos ir añadiendo más en el día a día, sea hacerlo de forma manual o sea hacerlo a través del apoyo de inteligencia artificial. Como hemos mencionado antes también y ahora Karen durante la presentación, esta es la herramienta con mayor número de conexiones con inteligencia artificial. De hecho, por ahí hicimos un webinar que justo se llamaba, ¿no? Creando tu gestión de riesgos con inteligencia artificial, ya que nosotros podemos desde la identificación y registro de un riesgo, podríamos comenzar a interactuar con esta inteligencia artificial, ¿ok? Por ejemplo, aquí, si yo quisiera mapear algún elemento, causa, consecuencia o control, yo puedo darle un clic a esta inteligencia artificial que está contextualizada en dos sentidos. El primero será en la organización. ¿Quiénes somos? ¿A qué nos dedicamos? Sector, por ejemplo, el número de colaboradores, le podemos dar un contexto sobre nuestra organización e incluso podemos subir archivos y algunos documentos que puedan servir como un acervo para esta inteligencia artificial.
En este caso, yo le pedí la interacción para la determinación de causas. Se presenta, me dice que está alineada a los estándares de Marco Coso e ISO 31000. La verdad es que toda la definición de la herramienta está bien definida y alineada al Marco Coso. Incluso uno de los últimos slides que marcó Karen lo muestra, ¿no? Y dice que nos ayudará a identificar las nuevas causas del riesgo, el riesgo en el que la estamos consultando, que es del área de coordinación de cuentas por cobrar. ¿Ok? Entonces sabemos que está bien contextualizada y me presenta algunas causas. Nosotros podríamos echar mano de estas sugerencias o podríamos profundizar en esta interacción para llegar a mayor detalle. Mismo asunto con consecuencias y controles. En esta parte les muestro un poquito cómo están configuradas también esta parte de controles. También me gustaría mencionar que este pequeño informe que están viendo del listado de controles asociados a un riesgo, nosotros lo podemos configurar, podemos editar estas vistas para que muestre información que es relevante para nosotros en estas primeras vistas, ¿no? Podemos entrar a ver el resumen de este control, cómo fue configurado, quiénes son los responsables, las evidencias que se están pidiendo, cómo se han estado realizando estas revisiones de control. Y aquí hay un dato a mencionar, ¿no? Dentro de estas revisiones de control, habrá algún responsable que venga a marcar las conformidades. Entonces, Karen mencionaba algo importante. Dentro del software nosotros podemos consolidar el total de acciones que vamos a estar asociando a un riesgo. Pueden ser acciones preventivas, acciones correctivas. Dentro de ellas podemos incluir las acciones que vienen derivadas de un control, de una no conformidad en una revisión de control. Entonces, si el responsable de este control revisó la evidencia, revisó lo que se ha estado haciendo en esta supervisión del plazo medio y no marcó una conformidad en este informe, fíjense cómo la herramienta nos pone un icono para poder agregar acciones. Entonces, podemos complementar nuestro plan de acción con este tipo de acciones que vienen, ¿no? de un control no conforme o de una no conformidad en un punto, en una revisión de control. Podemos poner la descripción de la acción, asignar a un responsable y a un equipo. Podemos poner un listado de tareas, que de este listado de tareas, por ejemplo, pueda irse marcando un avance en las acciones. Y bueno, será un punto en el que vamos a estar nutriendo este plan de acción. Y también podremos ver pues el resumen de estas efectividades que se van a estar monitoreando periodo a periodo. En la siguiente pestaña tenemos acceso a las evaluaciones de este riesgo. Como pueden ver, de igual forma, tenemos un pequeño informe aquí que podemos nosotros también configurar con los datos que queremos ver y en este caso no solo para verlo, probablemente queremos presentar algún informe en el que decimos sobre las últimas evaluaciones y podemos extraer esta información también. Voy a entrar a una de las evaluaciones para que ustedes puedan ver cómo se están realizando dentro del software. Vemos aquí arriba la información del riesgo, estamos viendo el puntaje o la puntuación a través del tiempo de este riesgo. En este caso yo tengo un filtro bastante amplio, de esta forma podemos ver cómo se ha comportado y que probablemente en este pico fue una materialización, no lo sé, pero en general podemos ver su comportamiento. Y vemos algunas pestañas desplegables, ¿no? En principio podemos ver el bow tie, ya no para edición, ya cómo quedó el análisis bow tie finalmente. Lo podemos comprimir y abrimos sus relacionamientos. ¿Recuerdan cuando hicimos este enlace, ¿no? de nuestro riesgo con algunos elementos que pueden ser una área, que puede ser un contrato, pueden ser activos, software, etcétera? Bueno, de este lado nosotros podemos ver esos relacionamientos. Y aquí importante mencionar, yo puedo ver indicadores, proyectos u objetivos porque estoy teniendo esa conexión entre las dos áreas de estrategia y riesgos, que cada vez es más común en las organizaciones y cada vez es más común sobre todo cuando necesitan
visualizar esta información a nivel directivo. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Recordemos que ahorita estamos viendo cómo sería la mirada en el día a día para poder hacer una evaluación de riesgos, ¿ok? Entonces podemos ver sus relacionamientos, podemos aterrizar hacia esta evaluación. El software nos muestra la evaluación anterior. Podemos ir haciendo nuestra evaluación actual. Los criterios de evaluación, las consideraciones en las gravedades, las tenemos configuradas ya previamente. Recordarles que tenemos un periodo de implementación, que nosotros damos este acompañamiento, es más o menos de 4 a 6 semanas. Esto no es que ya por arte de magia todo esto está perfectamente configurado. Es información que nos llevamos un tiempo en cargar y en configurar junto con ustedes, el equipo de Actio, junto con la organización. Podemos aquí generar nuestra probabilidad. Yo voy a poner la probabilidad de la evaluación anterior. Podemos poner un impacto financiero. Yo puedo consultar si es muy alto, debe ser de más de $250,000. Entonces voy a poner 250,000. Podemos generar aquí, asignar documentos adjuntos, poner comentarios. Y algo que comentaba Karen, aquí lo podemos visualizar. Tenemos la posibilidad de usar la herramienta, estas automatizaciones en la herramienta para que nos traiga el resumen ya de las efectividades en los controles. Sí, hay la posibilidad de que lo hagamos de forma manual, de forma más subjetiva. Por supuesto, se podría configurar, pero Karen mencionó algo muy importante, ¿no? Podemos echar mano de la metodología, del trasfondo, del cálculo, de algunas experiencias que ya tenemos al ser parte de este grupo consultor para poder optimizar y eficientar estos procesos, sí, Karen, dentro de las organizaciones. Sí, Nancy, aquí también, o sea, importante comentar lo que ya dijimos, ¿no? Hay diferentes maneras de configurar la herramienta para que responda la evaluación de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Así A ver, es. a mí yo siempre sugiero esta manera porque me parece muy objetivo. De acuerdo a la efectividad de estos controles, ¿no? El riesgo residual se va a ver afectado. Ahora, quiero comentar también lo siguiente. Para el caso de la evaluación inherente, tenemos también diferentes opciones para poder configurar la herramienta. Pongo un ejemplo, la probabilidad, ¿no? Por poner Sí, un ejemplo, la sí, sí, probabilidad. sí. Ahí la estamos definiendo en el riesgo inherente de manera manual, ¿ok? Así es. Pero también, por ejemplo, tenemos organizaciones, tenemos clientes, que esta probabilidad está basada en ciertos criterios o parámetros que los propios usuarios van identificando para definir la probabilidad. Por ejemplo, aquí simplemente decimos probabilidad promedio, por ejemplo, pero también podríamos traer algunos campos adicionales, como por decir, ¿este riesgo se ha materializado en los últimos 3 años? ¿Sí o no? Ah, sí, sí se ha materializado. ¿Está al día el programa de capacitación para estos usuarios? ¿Sí o no? Parcialmente. Entonces, en cuanto a las respuestas, de acuerdo a las respuestas que yo vaya dando en estos parámetros, es que también se va a definir la probabilidad de este riesgo, ¿no? Así es. Entonces, vamos a tener diferentes maneras, tanto para evaluar probabilidad, tenemos también maneras para poder evaluar incluso la efectividad de los controles, no solamente definir, es alto, es medio o es bajo. ¿Por qué es medio? ¿Por qué es alto? ¿No? Entonces, esto va a permitir pues, ser mucho más asertivo en estas evaluaciones, tanto de controles como de los propios riesgos. Y poder generar una evaluación del residual, que es también algo que platicamos sobre que si bien un riesgo probablemente sea muy difícil, si es que hubiera la posibilidad de que un riesgo se elimine, sería complicado, pero podemos administrar los residuales, ¿no? Y de esta manera poder obtener de forma también sistematizada un cálculo que a través de la efectividad alta y muy alta de estos controles, ya redujimos estas gravedades, estos impactos, incluso el impacto financiero también se vio reducido, ¿no? Lo único que queda para el gestor, en este caso, el responsable de esta evaluación, pues es el tratamiento, que pueden ser algunas acciones de mitigación. Como bien, pues tenemos la parte de eliminación, pero podemos aquí seleccionar la mitigación y crear algunas acciones con estas templates que ya les he mostrado, ¿no? Sí, Karen. No, ya Perfecto. no, Pensé, perfecto. perdón.
Muy bien, entonces vamos a ir un poco más rápido porque hay dos vistas que me interesa mucho que ustedes puedan conocer. De este lado podemos ver el plan de acción consolidado, que como también mencionamos puede venir de un riesgo no conforme, puede venir de acciones preventivas que hemos estado llevando a cabo y de evaluaciones de riesgo para poder llevar acciones de mitigación y demás. Aquí tenemos todo el consolidado, lo pueden ver en un Gantt, lo pueden ver en un Kanban si es que es mucho más cómodo para ustedes verlo de esta manera. Y también algo que me encanta mostrar en esta parte es la interacción con la inteligencia artificial, que también es posible a través de ella pulir y refinar estos planes de acción a través de estos prompts, ¿no? Yo te puedo generar acciones que te van a llevar a refinarlo y a tener este desarrollo de este plan de acción. Hagamos una sesión de aclaración sabiendo que esta inteligencia artificial está entrenada en metodología de gestión, buenas prácticas, en normativa y demás, o quieres que te revise tu plan de acción y te dé algunas sugerencias. ¿Ok? También de este lado podemos hacer un informe, en este caso de un evento de riesgo. Si tuviéramos un incidente, tendríamos la posibilidad aquí de registrar todos los detalles de este incidente, desde los impactos, gravedades, a aquí asociar nuestro plan de contingencia y como pueden ver aquí abajo ya se enlistaron las acciones. Basta con que yo guarde este informe para que la persona ya reciba aquí una alerta y pueda empezar a monitorear y pueda empezar a ejecutar estas acciones, una o más personas, ¿no? Entonces sirve también como una forma de comunicación para poder activar acciones para poder pues revertir o atender esta situación de riesgo. Me gustaría, hasta aquí voy a dejar con la parte en cómo podemos apoyar en la herramienta a la parte operativa y de primera línea. Me gustaría mostrarles un poco cómo podemos también darles vistas a los colaboradores de un área de riesgos, ¿no? Y esta es una de las pantallas favoritas de Karen. Es una de las pantallas en la cual podemos ver realmente el impacto de estos riesgos hacia la taxonomía de la organización, hacia sus procesos, sus activos y todos los elementos que están asociados a estos riesgos. De tal suerte que los líderes, ¿no? de estas áreas puedan venir, o los líderes de riesgo y los líderes de las áreas puedan venir aquí a ver ¿qué impacto estoy teniendo en el impacto que a veces nos duele más, ¿no, Karen? Que es el impacto en el bolsillo. ¿Cómo es que estoy siendo impactado o no? ¿Cómo estoy teniendo efectividad con todo lo que estamos haciendo alrededor de mis procesos? En este caso, ¿quiénes son los responsables? Pues de las áreas de gestión ambiental es Cecilia y a ver, puede venir a monitorear si está teniendo una reducción o no. Y si ve, por ejemplo, wow, tengo todos estos riesgos y uno en estado crítico, puede dar clic, puede ver cuál es el que está en estado crítico, puede entrar al riesgo y monitorear desde un panorama macro al detalle. Entonces, fíjense cómo vamos de un detalle que el área operativa va a estar viendo en el día a día, subimos un par de escalones y monitoreamos desde el área de interés de los líderes de la organización. Para estos líderes también tenemos la posibilidad de elaborar con algunas herramientas administrativas aquí del software unos dashboards. Dashboards interesantes, por ejemplo, un dashboard del área que podemos aquí está, por ejemplo, un de ciberseguridad, ¿no? Que para eso nos han buscado mucho, para ver los riesgos por software, los riesgos por principales riesgos mapeados por cada uno de los sistemas que estamos monitoreando, los planes de mitigación. Si yo doy clic, son dashboard interactivos, yo doy clic, me puede llevar a las acciones atrasadas, etcétera. Entonces, también puedo a través de estos dashboards que se generan a través de widgets, son bastante amigables la forma en cómo nosotros podemos hacerlos. Estas herramientas fueron creadas para que el usuario final las pudiera manejar, para no precisar del apoyo de TI, ni de queries, ni programación, ni nada de eso, sino que la herramienta pueda ser manejada realmente por los usuarios de la información, por quienes están en manejo de esta información. Y bueno, otra herramienta que me gusta mucho
que me gusta mucho mostrar es la parte de reuniones, que esa me parece que puede servirle, sí, a la primera línea, pero mayormente a los líderes de área y a la alta dirección. Voy a tratar de ser un poquito más rápida y breve. Podemos, como tenemos esta integración con Teams, podemos generar reuniones, la pauta, convocar a partir de aquí y tener la reunión en Teams. No es un sustituto de Teams, es un complemento, pero lo más interesante es que nosotros podemos crear presentaciones a través del software. Entonces, lo que podemos hacer es ir generando vistas con todo lo que yo les he mostrado. Supongamos una matriz de riesgos, podemos mostrar una evaluación, etcétera, de tal suerte que cuando nosotros entremos a esta reunión, fíjense cómo el software entra en modo presentación y a través de esta presentación nosotros podemos ir mostrando la pauta de la reunión. Entonces, esta situación pues es bastante útil, dado que tenemos por ahí una estadística que solemos mencionar, ¿no? Por ahí de arriba del 70% de los compromisos que quedan dentro de una reunión agendados, la verdad es que se quedan en la minuta, ¿no? Se quedan en las notas del asistente, etcétera, y a través de esta herramienta nosotros podemos interactuar con el software, dejar dentro del software las acciones y, bueno, ir monitoreando los avances también en la misma reunión. Y finalmente me gustaría, ya les robo 2 minutos más para mostrarles qué sería interesante ver para una alta dirección, para un líder, para un C-level que quiere ver dentro de la herramienta su estrategia y sus riesgos. Y para ello me gustaría mostrarles rápidamente un vistazo que algunos de nuestros clientes ya tienen de su mapeo estratégico y cómo podemos conectarlo con un riesgo. En un ejemplo que tenemos aquí muy rápidamente, dentro de la herramienta de estrategia, nosotros podemos tener multiplicidad de mapas según la metodología que estén gestionando. Y aquí yo voy a elegir estos relacionamientos a un objetivo estratégico para mostrar un ejemplo de cómo podemos conectar un riesgo. En este caso, vemos algunos elementos de estrategia. Voy a desplegar un poquito hacia un indicador estratégico que es el EBITDA, que es un indicador que está siendo impactado a nivel impacto indirecto por un riesgo. Yo tengo conectadas las dos herramientas, entonces puedo visualizarlo. ¿Se acuerdan cuando ahora hace un momento dentro del área de riesgos vimos un riesgo asociado a indicadores? Vimos su despliegue, incluso podíamos visualizar un poquito de esos gráficos. Ahora estamos en el módulo de estrategia y de este lado yo podría ver su matriz de riesgo, ver en qué nivel de gravedad y probabilidad se encuentra. Puedo ver quién es el líder que está detrás de este monitoreo de este riesgo, a qué área pertenece, los controles que se han estado ejecutando en el periodo y, bueno, no tenemos la última evaluación, por eso no puedo ver su nivel de riesgo, pero sí puedo ver la barra de estatus de su plan de acción. Y desde aquí yo podría entrar para ver sus evaluaciones, su plan de acción, ¿no? Desde aquí yo puedo darle un clic y entrar al plan de acción de este riesgo desde el área de estrategia. Entonces, esto es algo que gusta mucho, Karen, a nuestros clientes, a nuestros prospectos, porque es una forma en que realmente, ¿no? En la práctica, en el día a día, vemos la conexión, lo que es real, que muchas veces no se monitorea, pero es real, esta conexión en las organizaciones. Muchas gracias, Nancy. Pues vimos ayer tuvimos este mismo evento en la región de Norteamérica, y empezamos esta parte un tanto al revés, ¿no? Como que primero se mostró la parte de alta dirección, aquí dimos un cambio, ¿no? Porque la intención es que viéramos cómo va a convivir en el día a día, ¿no? Frente a esta primera línea en la gestión de riesgos. Vamos a estar abriendo espacios, Nancy y Brenda estará comunicando con ustedes para abrir algunos espacios para quien esté interesado en conocer a mayor profundidad la solución y todo el ecosistema en sí. Y estaremos encantados de conversar con ustedes. Nancy, muchísimas gracias por esta demostración. Nos estaremos viendo pronto con otro tema interesante.
Gracias por invitarme, Karen. Los eventos de junio vienen muy interesantes, vienen ponentes, pues súper expertos. Esperemos que les gusten. Los vemos por aquí. Dice Maribel, y ese riesgo residual siempre va a existir entonces. Va a existir, pequeño, pero va a existir. Imagínate, eliminaremos el riesgo de que exista una pandemia. No, ya no se elimina. Y que ya podemos estar más preparados, no toco madera que no pase nada, pero de que podamos estar más preparados, sí, pero así como eliminar un riesgo, está complicado. Pero el riesgo residual, mantener a raya, ¿no? Sí puede empeorar. Los riesgos, independientemente de su nivel, hay que estarlos monitoreando, Maribel, y esa es la idea, ¿no? Tener esta visibilidad, y mantener a raya esos riesgos. Siéntanse libres para poder comunicarse con nosotros. Pueden dejarnos su correo para una demostración más Sí. amplia o para que nos puedan compartir qué desafíos están teniendo en su gestión. Importante que nos compartan el feedback para que también reciban su certificado. Les agradeceré mucho compartirlo en LinkedIn y en redes sociales. Y agradecer su participación. Nos vemos en los próximos webinars. Por ahí viene uno de Analytics, buenísimo, ¿verdad, Nancy? Sí, viene uno de Analytics. Eso sí, también, ese también es un tema, Nancy, ¿no? Que ya todo el mundo así de, ¿para qué necesito esto si yo tengo mi grandioso Power BI? Pero vamos a ver que son Somos complementarios, partners, sí, somos complementarios, aliados. sí, no le sacamos, no, para nada. Pero no es una cosa u otra, ¿no? O sea, vamos a ver cómo integrarlos también para poder tener estas visiones también bien desmenuzadas, bien granulares, que nos sirve para analizar, pero vamos a gestionar, ¿no? Y hacer que las cosas sucedan a Me partir hubiera gustado del mostrarles ecosistema Acteo. mucho más. Mucho más, pero no nos da tiempo, Nancy, No nos da tiempo, pero por favor, quien guste, por ejemplo, Maribel, puede empeorar. Sí, hay una vista muy interesante de las matrices de riesgo que no toqué, que es donde podemos ver las matrices a través del tiempo, ¿no? Cómo comenzamos y cómo estamos después de un periodo de tiempo. Y ahí se puede ver si un riesgo estaba en el principio de año aquí y de repente pasó a otro cuadrante o viceversa. Es interesante para efecto de análisis y ver qué hacer. Ver las configuraciones también, ¿no? O sea, es importante a veces dar en estas demostraciones más detalladas, pasar por configuraciones, Nancy, o sea, que vean realmente esta flexibilidad también que tenemos para poder adaptarnos. Por favor, dejen su correo electrónico. José Carlos, gracias por dejar tu correo. Ya Brenda va a estar en contacto con ustedes, tanto para verificar que de verdad reciban su certificado, la grabación de esta sesión, y para, en caso de que quieran una demo más amplia, regularmente nos llevamos 1 hora, a veces un poquito más, en mostrarles y que hagan muchas preguntas al respecto. Entonces, estamos a disposición y gracias por su interés y por estar aquí. Gracias, Karen, Muy bien. por invitarme. Gracias, Wilson. Un abrazo a todos. Bonita tarde. Nos vemos en junio, Wilson, que vas a estar aquí con nosotros. Ay, es verdad. Sí. Es verdad. Es nuestro ponente, pero bueno, no arruinamos para la el sorpresa. próximo. Ya hiciste spoiler, Nancy. Bueno, ya hice un vámonos. spoiler. Un abrazo. Bye. Bye.